Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema explosivo. De esos que a todos nos dejan con la intriga, con la boca abierta y con muchas preguntas. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de Can Yaman, sí, el mismísimo galán turco que nos tiene a todos suspirando. Y no vamos a hablar solo de su increíble físico o de sus papeles en las novelas que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar el secreto que hay detrás de ese famoso bloqueo que sufrió durante una entrevista. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué se escondía tras esa aparente incomodidad? Pues prepárense porque vamos a descubrirlo juntos. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse es gratis. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Ahora sí, vamos a ello. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder en el tiempo y recordar ese momento. Can Yaman, en el auge de su fama, se encontraba en una entrevista, seguramente promocionando alguno de sus proyectos. Todo iba viento en popa, las preguntas eran comunes, la conversación fluía, hasta que ¡boom! De repente un gesto, una mirada, una palabra, y el ambiente cambió por completo. Se notó incomodidad, tensión, algo que no encajaba. Muchos especularon sobre las posibles razones, una pregunta indiscreta, un tema que no quería tocar, tal vez una mala vibra con el entrevistador. Las teorías volaban por todas partes. Y claro, el misterio alimentó aún más la curiosidad de sus fans. Pero, ¿qué fue realmente lo que sucedió? La respuesta no es tan sencilla como un simple sí o no. Investigando y analizando distintos ángulos, y teniendo en cuenta la información que ha ido saliendo a la luz, hemos podido armar un rompecabezas. En primer lugar, hay que entender que Can Yaman es un hombre muy reservado en cuanto a su vida privada. Ha intentado con bastante éxito mantener una barrera entre su carrera profesional y su vida personal. Evidentemente esto no es fácil cuando eres una estrella de su magnitud, y hay una presión constante por saber más, por obtener detalles, por entrar en su intimidad. Y es precisamente en ese límite donde muchas veces surgen los problemas. ¿Por qué esta necesidad de proteger su vida privada? Hay varias razones. La primera, y quizás la más obvia, es el deseo de tener control sobre su propia narrativa. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación están constantemente acechando, la privacidad se convierte en un lujo. Al mantener una barrera, Can Yaman se asegura de que las historias sobre él no estén dictadas únicamente por especulaciones o rumores, sino que estén, en la medida de lo posible, basadas en sus propios términos. En segundo lugar, la protección de su vida privada puede estar relacionada con una estrategia de imagen. Al ser un actor, su imagen es su producto. La misteriosa aura que rodea a Can Yaman, la poca información que comparte sobre su vida personal, puede aumentar su atractivo y mantener a sus fans interesados. La intriga vende y en el mundo del espectáculo, esto es un hecho. Mantener la curiosidad es una herramienta poderosa. Otra razón podría ser el deseo de mantener una vida personal lo más normal posible. Imaginemos la presión constante de ser reconocido en la calle, de tener que lidiar con paparazzis, de no poder ir a un restaurante sin ser observado. Para una persona que valora su intimidad, esto puede ser agotador. Proteger su vida privada es, en cierto modo, una forma de proteger su salud mental y emocional. Algunas fuentes sugieren que la pregunta que detonó el bloqueo, la incomodidad, fue sobre su relación en ese momento. Los rumores, los chismes, la especulación, todo eso siempre está presente en el mundo del espectáculo, y es normal que los periodistas intenten conseguir información al respecto. Pero, ¿qué pasa cuando esa información es sensible? ¿Cuándo no se quiere hablar de ello públicamente? Ahí es donde la situación se complica. Imaginemos la escena, una pregunta directa sobre su relación, quizás sobre los detalles de su pareja, sobre planes futuros o sobre la posible exposición mediática de su vida amorosa. Para Can, que es muy celoso de su intimidad, esta pregunta pudo ser una invasión. Y es comprensible, ¿no? Todos tenemos derecho a proteger nuestra vida personal, y más aún cuando estás en el ojo público. La pregunta en sí podría haber sido formulada de diferentes maneras, pero el resultado, el bloqueo, es el mismo. Quizás la pregunta era demasiado directa, demasiado personal.
Quizás se refería a detalles que Can Yaman no quería compartir con el público. O quizás simplemente no quería confirmar o negar rumores, prefiriendo mantener el misterio. Otro factor importante a considerar es la gestión de su imagen. Can Yaman tiene un equipo que trabaja para proteger y potenciar su imagen, y es normal que ese equipo tenga indicaciones muy claras sobre qué se puede y qué no se puede hablar en las entrevistas. Si la pregunta que se le hizo estaba fuera de los límites establecidos, o si no se había acordado previamente, la reacción de bloqueo podría ser una estrategia, consciente o inconsciente, para evitar responder y para proteger la narrativa que se quiere construir. ¿Cómo funciona la gestión de imagen en el mundo de las celebridades? Es un trabajo complejo que involucra a un equipo de profesionales, publicistas, managers, estilistas, asesores de comunicación. Su objetivo es construir y mantener una imagen pública coherente y atractiva. Esto implica, entre otras cosas, controlar la información que se comparte, seleccionar los proyectos en los que se participa, coordinar las entrevistas y, en general, proteger la reputación del cliente. En el caso de Can Yaman, su equipo seguramente tiene una estrategia definida. Saben qué tipo de imagen quieren proyectar, qué valores quieren comunicar y qué temas son sensibles. Las entrevistas se preparan con antelación, se eligen cuidadosamente las preguntas que se van a responder y se establecen los límites. Si una pregunta se sale de esos límites, la reacción puede ser de sorpresa, de incomodidad o incluso de rechazo. El bloqueo en la entrevista podría ser una consecuencia de esta estrategia, una forma de mantener el control sobre la narrativa y de evitar que la información personal se filtre. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que el momento en sí haya sido simplemente eso, un momento de incomodidad personal. A veces, aunque seamos figuras públicas, nos enfrentamos a situaciones que nos superan, que nos descolocan. La presión mediática, el estrés de las giras, la constante exposición, todo esto puede afectar a cualquier persona, y Can Yaman no es la excepción. Ser una celebridad es un trabajo que conlleva mucha presión. La agenda apretada, los viajes constantes, la exposición constante a los medios, todo esto puede generar estrés y ansiedad. Además, la presión por mantener la imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. En un momento de vulnerabilidad, una pregunta inoportuna puede ser la gota que colma el vaso. La incomodidad puede manifestarse de diferentes maneras: un bloqueo, un cambio en la expresión facial, una respuesta evasiva. Y en el caso de Can Yaman, el bloqueo fue la reacción más evidente. Además, hay que tener en cuenta que las entrevistas a veces pueden ser manipuladas en la edición. Se cortan fragmentos, se seleccionan frases, se crea una narrativa que puede ser diferente a lo que realmente sucedió. Esto no significa que se trate de una conspiración, sino simplemente que el proceso de edición puede alterar la percepción que tenemos de un evento. Por lo tanto, es fundamental ser cautos y no sacar conclusiones precipitadas. ¿Cómo funciona la edición de las entrevistas? El editor tiene un papel fundamental. Decide qué se muestra y qué no, qué frases se destacan y cuáles se omiten. El objetivo es crear un producto final que sea atractivo para el público, que genere interés y que, en última instancia, cumpla con los objetivos del medio. En el caso de la entrevista a Can Yaman, la edición pudo haber jugado un papel importante en la percepción del bloqueo. Quizás se cortaron fragmentos de la respuesta, se seleccionaron ciertas expresiones faciales o se enfatizaron ciertas palabras. El resultado final podría ser una imagen distorsionada de lo que realmente sucedió. Por eso es importante no dejarse llevar por las apariencias y tratar de analizar la situación con perspectiva. Otro aspecto que debemos considerar es la cultura turca. En Turquía, la privacidad es un valor muy importante y hay una mayor tendencia a proteger la vida personal. Las figuras públicas en general suelen ser más reservadas que en otras culturas, y es natural que Can Yaman, siendo turco, se sienta más incómodo ante preguntas intrusivas. La cultura turca tiene una larga tradición de respeto por la familia y la intimidad. La vida personal se considera un ámbito sagrado, que debe ser protegido de la intromisión externa. Las celebridades, al igual que el resto de la sociedad, están influenciadas por estos valores. En Turquía, es menos común que los famosos compartan detalles de su vida privada. Se valora la discreción y la elegancia. Las entrevistas suelen ser más formales y menos invasivas. La presión mediática, aunque existe, es diferente a la que se vive en otras culturas. Can Yaman, al ser turco, probablemente se siente más cómodo con esta dinámica.
Su reserva y su deseo de proteger su vida privada pueden estar relacionados con esta influencia cultural. El bloqueo en la entrevista podría ser una manifestación de este respeto por la intimidad y de la necesidad de mantener una distancia con los medios. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de ese bloqueo? La respuesta, como hemos visto, es compleja y multifacética. No hay una única explicación, sino una combinación de factores: la protección de su vida privada, la gestión de su imagen, la presión mediática, la posibilidad de una pregunta inoportuna y, por qué no, un momento de incomodidad personal. En resumen, el bloqueo de Can Yaman en la entrevista fue un evento que nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades, sobre la presión mediática y sobre la importancia de la privacidad. No hay una respuesta fácil, pero al analizar los diferentes factores involucrados, podemos entender mejor las motivaciones de Can Yaman y su deseo de proteger su intimidad. Lo que sí podemos afirmar es que el bloqueo de Can Yaman en la entrevista fue un momento que dejó claro que él tiene un control sobre su vida y que es muy celoso de su intimidad. Y eso, de alguna manera, lo hace aún más interesante y misterioso. La imagen de Can Yaman como un hombre reservado y protector de su vida privada se ha fortalecido con el tiempo. Sus fans lo respetan y lo admiran por ello. Y esa misma reserva, ese mismo misterio, es lo que lo hace tan atractivo. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, la discreción se convierte en un valor añadido. Pero bueno, la investigación no termina aquí. A medida que surjan nuevas informaciones, estaremos aquí para analizarlas y compartirlas con ustedes. ¿Qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? Seguramente más éxitos profesionales y, quizás, una mayor protección de su vida personal. La tendencia a la privacidad parece ser cada vez más fuerte, y es probable que Can Yaman siga siendo un enigma para muchos. Pero eso, lejos de ser un problema, es parte de su encanto. Y ahora, para concluir, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos explorado el misterioso episodio del bloqueo de Can Yaman en una entrevista, analizando las posibles razones: la protección de su vida privada, la gestión de su imagen, la cultura turca y, quizás, un simple momento de incomodidad. Hemos aprendido que no hay una única respuesta, sino una combinación de factores que nos ayudan a entender mejor a esta estrella. Hemos analizado la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo, la presión mediática a la que se enfrentan las celebridades y la influencia de la cultura turca en la vida de Can Yaman. Hemos visto cómo el bloqueo en la entrevista puede ser interpretado desde diferentes perspectivas y cómo, en última instancia, refuerza la imagen de un hombre reservado y protector de su intimidad. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Me encantaría saber qué opinan. ¿Ustedes qué creen que causó ese bloqueo? ¿Creen que fue por una pregunta indiscreta? ¿O por algo más profundo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no olviden, si les gustó el vídeo, darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.